Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza en este martes 18 de octubre de 2016 esta Mirada Financiera. Hoy transmitiendo del edificio corporativo BCI y estoy junto a Víctor Bustamante. Él es gerente de mercados financieros. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Tenemos hartas cosas que conversar, mayormente del ámbito internacional, porque esta noche se van a conocer datos de China que son muy importantes y el mercado está expectante ante eso. A nivel local tenemos la reunión de política monetaria hoy y a las 6 ya tendremos el comunicado. Claro que no se espera mucho avance, estamos mirando qué dirá entre líneas los consejeros sobre el sesgo que tendrá nuestra economía. Y bueno, y el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo, Víctor. Pero antes vamos a contarles a nuestros auditores cómo están los mercados y de ahí partimos de lleno con el análisis. Tenemos Asia, el Nikkei avanzó un 0,38%, el Hang Seng de Hong Kong 1,55%, todas las plazas en realidad en positivo en el día de hoy. Shanghái también 1,33%, en Europa el FTSE 100 de Londres 0,76%, CAC 40 de París 1,32%, DAX alemán 1,22%, IBEX 35 de España 1,43%. En Estados Unidos el Dow Jones sube un 0,49%, el Standard & Poor's también un 0,83% y Nasdaq 1,17%. A nivel local, en Santiago el IPSA está subiendo un 0,86% y el IJPA también en positivo un 0,75%. ¿Qué pasó con el cobre? Retrocedió un 0,1% hasta los $2.11 la libra. Su valor, fíjate que más bajo hace 5 semanas. ¿Y qué pasó con el dólar? Retrocedió hasta 668,5, un 0,27% más bajo que en el día de ayer. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede seguir a través de Twitter, @infinita. Víctor, partimos por la reunión de política monetaria en el día de hoy. Se va a realizar y ayer el grupo de política monetaria habla de una mantención de tasa, por lo menos en lo que va de este octubre, noviembre, a lo mejor en diciembre podría haber un movimiento, por supuesto, dependiendo a lo que pueda hacer la Reserva Federal en ese mes también. Sí, la reunión de hoy en la tarde de alguna manera es importante para ver, como dices tú, como lo comentaste inicialmente, qué va a pasar con el comunicado. De alguna manera, la inflación que vimos en el último mes, que salió muy bajo de lo esperado, de alguna manera está haciendo que los analistas estén pensando en bajas, algunos un poco más agresivos, pensando en 4 bajas en un horizonte en el próximo año, lo cual de alguna manera vemos que es bastante agresivo en ese sentido, como te lo comenté. Nosotros pensamos que no va a tocar la tasa ya está en un nivel bastante expansivo y más aún si estamos en un ciclo en el cual la Fed está subiendo las tasas. Eso hace que por un tema en términos relativos, que la tasa de Chile sea expansiva y de alguna manera podría poner algún impulso a la economía que hemos visto un poco dañada o lenta en estos últimos últimos días. Por otro lado, también hay que destacar que la inflación tiene mucha correlación con el tipo de cambio. Si vemos que la Fed va a empezar a subir tasas, el tipo de cambio debería tener un poco de presión al alza en el mediano plazo y de alguna manera sería, digamos, un poco agresivo que el central baje las tasas, generando un poco más de devaluación y podría volver una espiral inflacionaria que vimos los últimos 2 años y que complica bastante a los bancos centrales, ¿no? Fíjate, Sergio, que según los analistas, como tú bien dices, hay una relación directa entre la inflación y el tipo de cambio. Hemos visto, ¿no es cierto?, en esta inflación de septiembre, que fue tan baja, mucho menos de lo esperado, tuvo un efecto correlativo con lo que fue, ¿no es cierto?, esta baja en el precio del dólar. Sí, básicamente se estima que hay un delay entre 4 meses y 6 meses. Hay que recordar que el tipo de cambio partió el año sobre los 700 pesos, 730 en algún momento, y retrocedió hasta 650. Esa caída tan importante en los primeros meses del año no se vio en la inflación y se empezó a ver en septiembre. Se comenta de que los productos que están indexados al dólar fueron los que de alguna manera frenaron esa inflación
que estacionalmente salta en septiembre. Por ese lado vemos pues que el central va a estar cauto. Es importante porque la sorpresa fue de 40 puntos en la inflación, se esperaba un 0,6, sale un 0,2 y pensamos que el central, si bien puede tener un tono un poco más dovish, como se dice en Estados Unidos, pensamos que no va a tocar la tasa porque ya, como comentamos, es expansivo y mover un cuarto de punto, 50 puntos, no tiene mucho efecto. No tiene gran efecto. Como tú dices, tendría que hacer 4 bajas seguidas para tener un efecto real de empuje en la economía. Pero otro de los elementos, ya damos por descontado que la tasa política va a mantenerse en un 3,5%, Víctor, pero ¿qué pasa con el sesgo? Estaba en un sesgo neutral, a lo mejor ahí está lo que debemos mirar en el sesgo que ya puede ser expansivo, sí. Algo distinto a lo que veíamos en meses anteriores. Sí, probablemente el sesgo sea más expansivo y de alguna manera estas son las últimas reuniones que va a tener el actual presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Se espera un cambio y que venga un nuevo presidente con un sesgo un poco más expansivo. Por eso que los analistas están viendo que podría haber una baja durante el verano o empezar un ciclo de bajas importante. Nosotros principalmente y nuestro equipo de estudios ve que eso es poco factible por lo que estamos hablando. Ya estamos en una tasa expansiva, pensamos que el próximo año de alguna manera es un año electoral, pueden haber algún cambio en el sentimiento por el lado de los inversionistas, tanto extranjeros como locales, y podría generar una espiral inflacionaria que ya la tuvimos anteriormente los últimos años y bueno, ningún banco central quiere entrar en una espiral inflacionaria, ¿no? Bueno, ahí un punto bien interesante, lo que tú decías, la relación entre la tasa y el tipo de cambio, y también la inflación y el tipo de cambio y la mirada que ha dicho que hay que tener el mismo presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, en el sentido de que si bien la inflación ha bajado, hay ciertos activos, los activos que tienen que ver, por ejemplo, de los servicios, que todavía se mantienen dentro del 4%. O sea, una lectura que él dice que hay que hacer un doble clic. Sabemos que la tasa está directamente relacionada con el tipo de cambio, un tipo de cambio que afecta a un sector muy importante de nuestro país como son los exportadores. Y fíjate que aquí tengo fresco un informe que me envía BCI Estudios y habla sobre precisamente la estrategia cambiaria, habla del tipo de cambio que sube ligeramente acorde con lo que se ha previsto. Y obviamente que la Fed subiría en diciembre, ya también hay líneas que sobre un 70% de las apuestas han derivado a que la Fed abriría un movimiento de tasas en el mes de diciembre y llevaría el peso chileno a cotizar en torno a los 6,80 pesos a fin de año. Sin embargo, los fundamentos económicos llevarían a una leve apreciación hacia el próximo año, es decir, subiría en torno a 6,80 pero bajaría un poco el próximo año. ¿Cómo es? Ese es un poco, se repetiría la historia que vimos el año pasado respecto a la Fed. La Fed preparó el mercado para un alza de tasas en diciembre del año pasado. De hecho, nuestro Banco Central incrementó la tasa también a fin del año pasado, un poco siguiendo la Fed, y porque teníamos una presión inflacionaria mucho más fuerte de la que tenemos ahora. El mercado está preparado para un alza de tasas, como dices tú, ya hay un 70%, está casi descontado, pero siempre hay un movimiento de fortalecimiento del dólar a medida que se va acercando la fecha. Por otro lado, había un riesgo que no dejaba que el mercado estime un alza de tasas importante con un porcentaje importante, como estamos ahora. Eran las elecciones. Las elecciones después del segundo debate que vimos entre Hillary Clinton y Donald Trump, de alguna manera ya dan como virtual ganadora a Hillary Clinton. 64% según la última encuesta la da ella como ganadora, y va a ser vital también el debate que van a tener el día de mañana, un debate donde también las apuestas van a estar, la mirada va a estar atenta a lo que diga o lo que pueda decir Hillary Clinton con respecto al Tratado de Libre Comercio, porque ella se ha vuelto un poco, no ha dicho que está a favor de este tratado que impulsó el presidente Obama, este tratado que tiene que ver con una mayor ampliación de las perspectivas o del comercio global que tiene Estados Unidos. Sí, es importante, se va a tocar ese tema vamos a tocarse temas más externos, como dices tú, tratados de libre comercio, que por la postura de Donald Trump obviamente es a renegociar todo o cerrar un poco la economía, y se van a hablar también temas de inmigración. El tema de inmigración ha sido bastante clave en la postura de Donald Trump, y con ello, bueno, un poco el peso mexicano ha sido la moneda que ha llevado la sensibilidad de cómo están las elecciones. Exactamente, cuando el peso mexicano se aprecia quiere decir que Donald Trump baja. Sí, es un poco lo que está.
Y como vemos el mercado está leyendo, pues como comentamos, que un eventual gobierno de Donald Trump está casi descartado. ¿Y cuánto se ha apreciado el peso mexicano? Se ha apreciado como un 10%. Un 10%, bueno, dependiendo viendo dónde lo tomó uno, pero llegó a cotizarse casi en 20 pesos por dólar. Ahora estamos en niveles de 18.30 más o menos. Digamos, hay esos niveles intraday, estamos hablando. Llegó al máximo directa, histórico. Víctor, porque ustedes con el trading van viendo en el pantallazo de cómo están las distintas monedas. Cuando hay debate, hay una línea directa en cómo se aprecia el peso mexicano. Sí, es inmediata. Es inmediata. Además que el peso mexicano es una de las pocas monedas de países emergentes que se operan durante 24 horas. Entonces, acuérdate, los debates son normalmente en la noche. México está cerrado, está todo cerrado, pero está cerrado Asia. Y Asia sigue operando el peso mexicano. El peso mexicano, por ser una moneda libre y bastante líquida dentro de los mercados emergentes, funciona muy bien de hedge para otros países emergentes como Asia emergente, Europa emergente y también nuestro Latinoamérica, que también nuestras monedas no son tan libres como el mexicano. Entonces la correlación que tiene el peso mexicano con las monedas emergentes es muy alta. Y de alguna manera esta apreciación que estamos viendo los últimos días del peso mexicano ha hecho que el dólar no suba tanto en Chile. Es decir, que no se deprecie tanto el peso chileno a pesar de la caída importante que vimos en el cobre. ¿Y hay apetito en la compra y venta? Es decir, ¿los volúmenes son altos o estamos bajos en Están Chile? bajos los volúmenes. ¿A qué se debe eso, Víctor? Básicamente ha sido un año bastante difícil. Digamos, la actividad económica en Chile también ha disminuido el nivel y eso hace pues que los exportadores vendan menos, los importadores compren menos porque tienen menor demanda por el lado local y bueno, los exportadores no están vendiendo. Básicamente la caída del precio del cobre hace también que las mineras tengan menos caja que de alguna manera liquidar. Entonces todo eso hace que baje un poco el volumen operado, que se genere más volatilidad por lo mismo, porque de repente viene un deal un poco grande y no se encuentra liquidez suficiente como podría haber habido hace un año. Normalmente el mercado de dólares en Chile operaba entre 3.000 millones diarios. Ahora estamos en un buen día, estamos hablando de 1.500, 2.000. La mitad, o sea, prácticamente la mitad. Más o menos la mitad, se ha reducido mucho y bueno, es básicamente por la actividad económica, ¿no? Sigamos hablando de las monedas porque Sí. comenzamos con el recorrido, ¿no es cierto?, con el dólar, nos fuimos al peso mexicano, que es el verdadero termómetro de cómo están las elecciones en Estados Unidos, de cómo está la intención de voto, pero nos vamos a Europa y también en Europa tenemos la libra, que ha tenido, la verdad, que un desplome muy, muy importante. Por un lado, eso beneficia a los exportadores de Gran Bretaña, pero tiene una doble lectura. Sí, la libra esterlina hace unas semanas se volvió a tocar el tema del Brexit, si bien, digamos, semanas después de que se votó a favor del Brexit, hubo mucha volatilidad y se llegó a estabilizar el mercado. Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, anunció de que empezaría a negociar el Brexit y habló como una línea dura. Sí, habló, claro, el hard Brexit que le dicen. Va a ser, básicamente ellos están buscando cerrar el tema migratorio, pero continuar dentro de la Comunidad Europea. Quiere decir, de alguna manera, es la posición más favorable en Inglaterra a lo que la Comunidad Europea dijo que no había forma, y eso se convertía en un Brexit con una negociación bastante difícil. Eso hizo que la libra esterlina se caiga desde niveles de 1.32 a 1.22 que estaba. Incluso una noche hubo un flash crash que le dicen en el mercado, que un poco los algoritmos... ¿Qué significa eso? Son por favor. El mercado de monedas tiene muchos robots o algoritmos que operan, digamos, automáticamente. Entonces, cuando se empiezan a romper niveles en las monedas, empiezan a gatillarse stop loss y órdenes que bancos o inversionistas dejan durante la noche. O sea, fue la informática la que generó ese desplome de un 6%. Sí, a niveles de 1.18. Un poco empujado por este hard Brexit que estamos hablando. Ahora, después de eso, después de estabilizarse este flash crash, lo que pasó fue que de alguna manera esta devaluación comenzó a hacer que la bolsa de Inglaterra suba, a pesar de que se hablaba de un hard Brexit y que podía tener digamos, impactos económicos muy malos. ¿Y por qué? Porque muchas empresas británicas o que cotizan en la bolsa británica tienen ingresos fuera, vale decir bancos, algunas empresas exportadoras, algunas empresas que están relacionadas a materias primas como petroleras o otro tipo de cosas. Hizo que de alguna manera suba la bolsa. Sin embargo,
hemos visto noticias en el Financial Times o otros británicos que esta subida en la libra esterlina generó una subida en los precios y se podría estar generando escasez y de alguna manera inflación en Inglaterra, en el Reino Unido. El tema de la inflación, el tema del Banco Central Europeo, Víctor, lo vamos a comentar en la segunda parte del programa. Estoy conversando con Víctor Bustamante, él es gerente de mercados financieros, pero antes hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera junto a Víctor Bustamante, gerente de mercados financieros BCI. Víctor, hicimos la pausa justo cuando estábamos hablando de este Brexit, hard Brexit, duro Brexit, complicado para la libra esterlina, complicado para las empresas, pero que ha hecho un rebote importante en la bolsa de esa nación. Sí, un poco la devaluación que ha tenido la libra esterlina de alguna manera es favorable para las empresas británicas, básicamente las que tienen ingresos fuera de Inglaterra. Sin embargo, para el británico común, para el ciudadano británico, que está acostumbrado a tener una de las monedas más fuertes del mundo, en la cual salía a Europa, que era obviamente la región más cercana, o iba a cualquier parte del mundo y podía comprar lo que quisiera. Ahora ya no lo puede hacer así y de alguna manera ellos han visto que sus ingresos relativos han caído mucho. Y por otro lado también, como cualquier país desarrollado, ellos son muy importadores de productos de consumo. Los precios han subido mucho. De hecho, Financial Times publicó una foto de Tesco en los anaqueles que tienen algún tipo de productos importados, sobre todo vacíos. ¿Por qué? Porque las empresas no están dispuestas a pagar esos precios para importar los productos. Y la inflación británica registra su mayor avance en más de 2 años. Sí, ha tenido una aceleración muy fuerte. Si bien está en niveles bajos, está en niveles de 1%, el target es un poco más alto, la aceleración de los últimos meses ha sido muy fuerte. Y esto básicamente por la devaluación y que genera un incremento en los precios de los productos importados. Esto es complicado y sobre todo de cara a la próxima reunión del Banco Central Europeo. Europa de alguna manera tiene que enfrentar ahora 2 flancos. El problema que podría venir con el Brexit en el mediano plazo. Exacto. La negociación que parte ya en marzo del próximo año. Y una serie de entre elecciones y referéndum de cada uno de los países de la Comunidad Europea. Exactamente, tenemos el de Italia. Referéndum en Italia, hay elecciones en Holanda, elecciones en Francia, elecciones en Alemania. Y de alguna manera y también una España que todavía no logra formar gobierno. No tiene gobierno. Hay una crisis, no sé si llamarlo crisis, pero hay incertidumbre política en Europa y el Brexit de alguna manera lo único que hace es impulsar estos partidos más anti-euro, más nacionalistas. Y se le complica a los centros europeos que tienen que tomar una decisión ahora de política monetaria pensando en que si bien en Europa pensamos que ha tocado un piso, ya no sigue deteriorándose la economía, pero no le cuesta crecer mucho. Y fíjate que ahí uno explicaría también la dureza con la que ha actuado Juncker, por ejemplo, de la Comisión Europea, las duras frases que ha tenido contra Inglaterra, porque se le viene pesada la mano. Al haber, como dices tú, elecciones en distintas naciones, se les abre una posibilidad. Yo creo que ellos van a querer zanjar mucho, que va a ser muy difícil esta salida y que va a generar impacto en el mercado de Inglaterra. Sí, ese es un poco el mensaje que político que quiere dar la Comunidad Europea, porque como hablamos anteriormente, un Brexit exitoso significaría pues que
estos países que están un poco incómodos con la zona euro tiendan a salir y a seguir los pasos de Inglaterra. Esto sería muy perjudicial para la Comunidad Europea y para el proyecto de euro que tiene el bloque. Es por eso yo creo que han sido duros y de alguna manera se está hablando de un hard Brexit y de alguna manera quieren dar una señal pegándole, como decimos nosotros en el mercado, a los números en Inglaterra, a la moneda. ¿Y cómo se manejaba el euro en toda esta disyuntiva? El euro ha tendido a depreciarse. Ha caído, está en niveles de 1.10, estuvo en niveles de 1.13, no ha sido mucho. ¿Puede llegar a 1.5, lo comentábamos antes del programa? 1.5 podría llegar. Lo que pasa es que en el euro, ya ahí pasamos un poco a lo que es la política monetaria, se publicó un rumor hace un par de semanas en el cual el Banco Central Europeo dejaría de comprar activos, o sea, de alguna manera pararía con la política de estímulo monetario. Un poco como lo hizo Estados Unidos. Como lo hizo Estados Unidos en el año 2013, que se anunció que la compra que tenían ellos iban a ir reduciendo gradualmente. Y eso antes el Banco Central Europeo había dicho que no lo iba a tocar hasta marzo del próximo año. Hasta marzo del próximo año. De hecho, en la reunión anterior el mercado esperaba de que extiendan el plazo hasta septiembre, no lo hizo, y el mercado sintió, este rumor, sintió de que de alguna manera el Banco Central Europeo ya no seguiría con una política monetaria expansiva, por eso que es clave esta reunión. Hay una teoría también de que los activos que ellos están comprando de alguna manera se están extinguiendo o se los están comprando todos, y eso haría pues que el Banco Central de Europa haga una pausa. ¿Qué significa eso, que los activos se están extinguiendo? Lo que pasa es que ellos compran activos con cierta calificación de riesgo, tanto bonos de gobierno como bonos corporativos que empezaron a comprar este año. Y eso es lo que está comprando el Banco Central Europeo. Exacto. Cuando se abrió, recordémosle a nuestros auditores, se abrió a comprar no solo bonos de gobierno, sino que bonos de empresas. ¿Te acuerdas que estuvo dentro de tela de juicio si tenía efectos positivos o no, y los riesgos que tenía? Sí, tiene un efecto positivo porque de alguna manera se está financiando directamente de las empresas, pero hace que el Banco Central Europeo comience a tomar riesgo de crédito. Al tomar riesgo de crédito, digamos, de empresa, del sector real, ya no está cumpliendo una función que tiene el Banco Central, sino está de alguna manera reemplazando lo que pueden hacer los bancos comerciales, como cualquiera de los bancos europeos, que es otro punto también que tienen que poner dentro de la decisión de este jueves, porque hemos escuchado que hay muchos bancos, el Deutsche Bank tuvo un problema importante de falta de capital, además de una multa que se le estaba imponiendo por el lado de los reguladores americanos. Entonces, de alguna manera, el Banco Central Europeo no podría recortar la política monetaria expansiva que tiene ahora porque generaría un golpe muy, muy fuerte a la economía de la zona euro. Eso ha hecho de repente que el euro no se deprecie tanto, porque hay una probabilidad, efectivamente, pues, de que al retirar el estímulo tendría una apreciación del euro. Pero este es el jueves y nosotros esta noche tenemos datos muy importantes del gigante asiático. Se dice que todos los mercados están atentos a lo que se publique esta noche con respecto a China, porque se va a publicar los datos del periodo del PIB, el producto, el crecimiento julio-septiembre, es decir, el tercer trimestre de este 2016 se espera un 6,7%. También se van a publicar las ventas al por menor, que en 12 meses habrían crecido un 10,7, y también la producción industrial. Yo creo que son datos que van a marcar la pauta del mercado en el día de mañana. Sí, China ha estado presentando datos los últimos días y de alguna manera China para nosotros es importante por el impacto que tiene en el precio del cobre. La semana pasada se publicaron los datos del sector externo, las exportaciones cayeron un 10%, esperaba que se caigan un poco menos, y de alguna manera nos indica pues que la economía china, este paso que está haciendo de ser un país exportador a un país de consumo, está haciendo que la demanda por bienes importados de alguna manera del mundo se vea deteriorada. Si bien China de alguna manera es el principal demandante de cobre, esa aceleración de exportaciones que está teniendo hace que obviamente los precios caigan por una menor demanda. Salió un dato esta noche, la noche que pasó, sobre el financiamiento en China. Los bancos chinos ofrecieron 1,22 billones de yuanes, es decir, 181.000 millones de dólares en nuevos créditos netos en la moneda local durante el mes de septiembre. Está hablando de un alza por sobre las expectativas. Sí, fue un alza sobre las expectativas, de alguna manera le puso calma al mercado, si bien ese es uno de los factores
que hace que el mercado esté positivo hoy en el tema de las bolsas, un poco las monedas, el cobre, si bien no siguió cayendo después de este dato de exportaciones tan malo que vimos en China. Es preocupante porque el sector financiero en China está muy endeudado y esto significa que en el mediano plazo, si bien en el corto plazo es tomado como algo bueno por el mercado porque es un tema de confianza, en el largo plazo ya se cuestiona si China está empezando a generar otras burbujas en el sector inmobiliario, en el sector de commodities, etcétera. El dato importante de hoy en la noche, básicamente el PIB. ¿El producto? El producto se espera 6,7%. Esta caída de exportaciones de 10% podría pegarle a la baja y con ello al precio del cobre. El precio del cobre ha estado fluctuando entre niveles de 2,09 por abajo, 2,25 por arriba, y esto ha tenido una correlación muy directa en el rango que hemos visto en el dólar los últimos meses, incluso 6,50, 6,75, 6,80 por arriba. Es importante porque si tenemos datos bajo lo esperado en los datos de crecimiento en China, podríamos ver una ruptura de este nivel de 2,09 en el cobre y sí podemos ver una trepada importante en el dólar rompiendo los niveles de 6,80. Es importante para ver lo que va a pasar. Como hablamos al inicio, el dólar tiene una correlación muy alta con la inflación y eso podría pegar un poco en lo que viene la política monetaria más adelante. O sea, vamos a estar atentos a lo que sucede en el gigante asiático esta noche y por supuesto las bolsas van a abrir mañana con esa fluctuación. Otro de los temas que ya se nos acaba el programa pero que no lo tocamos tiene que ver con la inflación en Estados Unidos que se dio a conocer en el día de hoy, un 0,3% en el mes de septiembre y en 12 meses la inflación se aceleró a un 1,5%, su mayor aumento interanual desde octubre de 2014. ¿Qué lectura le dan ustedes? Sí, la inflación en Estados Unidos ha venido subiendo lentamente. El indicador que vimos ahora es el IPC, un poco el concepto similar al que vemos nosotros. Sin embargo, la Fed, para tomar decisiones de política monetaria, y el indicador de inflación es el PCE, que se va a publicar, tiene mucha correlación con este dato, pero este indicador es el último dato que vimos, estaba en niveles de 1.7, muy cercano al 2% que es el target de la Fed. rango meta de la Fed. Que es el rango meta de la Fed. El viernes Janet Yellen tuvo una conferencia en Boston e hizo un comentario sobre la inflación. Básicamente dejó entrever de que la Fed estaría dispuesta a sacrificar un poco de inflación para el crecimiento. Entonces, ojo ahí que de repente la Fed no se va a adelantar a subir las tasas o a subir más rápido. De repente vamos a estar con alzas una vez por año porque estarían dispuestos a dejar a correr un poco la inflación para salir o para impulsar el crecimiento económico en Estados Unidos. Pero eso todo después de las elecciones, por supuesto, sí, que es el principal mirada que le damos a Estados Unidos el próximo 8 de noviembre y mañana, por supuesto, a ver ese debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Víctor, se nos pasó volando estos 30 minutos de mirada financiera. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Paulina. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.